da de comer, que se coma aquel libro, aquel rollo, hermano, para que hable la palabra de Dios, para que dé el mensaje, para que lo exponga a los pueblos y a las naciones, hermano, porque un día, hermano, hermana, el Señor ha de venir. Amén. Y la iglesia del Señor lo debe estar esperando. Amén. Y debe creer y confesar que el Señor viene. Amén. ¿Qué tan Gloria a cerca, Dios. hermano, nos acercamos a esto? En primer lugar, hermano, ¿para qué eslavar en sus expresiones? Gloria al nombre del Señor. Ezequiel, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Lo primero, vamos a Lucas 21, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El Señor, cuando hablaba, hermano, de su regreso, hermano, hermana, de la profecía que él mismo vio, lo que sucedería y lo que se vería, le dio suma importancia al suceso de Jerusalén. Versículo 20 de Lucas 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que su destrucción, ¿qué? Ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23. Mas hay de las que están encintas y de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén. Y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será, ¿qué, hermano? Hollada o tomada, hermano, o caería en las manos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. Aquí encierra, hermano, que un día el gentil, hermano, habría de dejar de poseer a Jerusalén. Habría de dejar de reinar sobre Jerusalén, porque entonces el Señor, hermano, regresaría a su pueblo después de esparcido, hermano, hermana, por las naciones y los pueblos. Entonces un día lo recogería. Ahora, ¿ha sucedido? ¿Está sucediendo? ¿O sucederá? ¿O estamos en ese tiempo, hermano, en que Jerusalén, la capital del reino, ya no es más dominada por el gentil, sino que ha venido a ser la capital de Israel? Con el nombre del Señor. Allá será el tiempo que los gentiles habrían de hollar la ciudad, y mientras el gentil tenía posesión de la ciudad, hermano, el número, hermano, de los creyentes, hermano, empezó a ser, ¿qué? Contado, para saber, hermano, si hemos entrado en la plenitud de los salvos. ¿La plenitud de qué? De los gentiles, hermano, hermana. Y cuando esto se anuncia, hermano, dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y cierto, con dificultad, y con dificultad se salva el justo. ¿Qué sucederá y qué pasará con el infiel y con el pecador? Mire, hermano, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Había dicho que Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 20, en el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Verso 34, Ezequiel 20. Y yo sacaré de entre los pueblos, y yo reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo, ¿qué? Extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, e ahí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dijo Jehová el Señor. Os haré pasar bajo, ¿qué, hermano? A ver, ¿estamos ahí? Verso 37. Os haré pasar bajo, ¿qué? Y os haré entrar en los vínculos de, ¿qué? Del pacto.
y apartaré de entre vosotros a quienes, a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de su peregrinación los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabéis que yo soy ¿qué? Jehová. Aquí está usando la vara para qué, hermano, para corregir. Y si en el corregimiento, hermano, hermana, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, la rebelde se mostrará, hermano, hermana, la rebeldía que se manifestará. Y por eso cuando usted dice, o nosotros decimos, tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. La vara del Señor nunca debe ser para el cristiano. Cuando somos pasados, hermano, por cosas difíciles, por pruebas difíciles, hermano, tienen un propósito. Y el propósito es que madure nuestra fe. El propósito es que nos corrijamos, hermano. El propósito es que caminemos, hermano, rumbo a ¿qué? Rumbo a ese punto final en que cuando Cristo venga, hermano, y podamos ser recogidos con Él. Aquí dice, hermano, que iba a pasar bajo ¿qué? Bajo la vara. La vara los iba a medir, y en ese medir de la vara sería apartada ¿qué? La rebelde. La gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Habría de ser apartada la rebelde. Gloria al nombre del Señor. Y lo dice el verso 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá ¿quién? Toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Ahí lo aceptaré, y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estéis esparcidos, y será santificado en vosotros ante los ojos de ¿qué? De las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano y jurando que la daría allí a vuestros padres. Ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel. ¿Dice qué? ¿Quién lo dice? El Señor. Pues habla el Señor que un día habría, hermano, gloria al nombre del Señor, reunir a su pueblo por el cual fueron perseguidos. Aquella parte que dice Lucas 21, que serían llevados cautivos o serían esparcidos todas las naciones. Pero aquí hay una promesa, hermano, que ellos volverían. Y cuando ellos volvieran, el Señor los volviera a retornar a su tierra, entonces el gentil dejaría de hollar o de poseer a la ciudad eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿en qué punto estamos, hermano? Por eso dice que nos han alcanzado los fines de los tiempos, y por eso se le apura a Juan, y con ellos se nos apura a nosotros, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué? Que tomemos el libro, que tomemos, hermano, la profecía que en ella hay, hermano, y hablemos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque entonces a los que adoran a Dios, hermano, se empieza ¿qué? A medir. Se les empieza ¿qué? A contar. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta cuando se haya completado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Estaré allí, estará usted, estarán sus hijos, estarán sus nietos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero el fin se acerca. El Señor está cerca, hermano. Amén. Amén. Y aquí dice que lo reuniría Ezequiel para cumplirse la profecía, hermano, de Ezequiel, que es Ezequiel 37. Bendito el nombre del Señor. La mano de Jehová, verso 1, vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ¿Estamos Dios. ahí? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vuestros espíritus y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, que el extremo. Y no nos explica quiénes son esos. Aquí no hay ni un gentil, porque a veces se aplica, hermano, al gentil o a las personas. Aquí dice quién son esos huesos secos. Y me dijo luego: hijo de hombre, entonces sus huesos son la casa de ¿qué? De Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de él. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Verso 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra, y sabréis que yo Jehová hablé. Y lo dice que el Señor. Ahora el nombre del Señor. Ahora, esta profecía, hermano, está cumplida, vamos a llamarle el 90-99%, hermano. ¿Por qué? Porque Israel ha sido vuelto a recogerse ¿qué? A su tierra que Dios le dio por heredad. ¿Qué falta en Israel? ¿O qué está sucediendo en estos días en Israel? La Biblia habla, hermano, de una lluvia temprana y una lluvia tardía, y también la iglesia ha confundido eso. La lluvia debe permanecer siempre. Si usted ve el libro de los Hechos, hermano, que hay una constante lluvia del Espíritu sobre la iglesia. No solamente en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu y todos fueron llenos del Espíritu, hermano, sino la Biblia del libro de los Hechos es más bien la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo a través de aquellos hombres, hermanos, y cómo el Espíritu trabajó, y cómo el Espíritu estaba trabajando a través de aquellos hermanos, que el Señor añadía cada día a su iglesia a quienes habían de ser ¿qué? Salvos. El Espíritu trabajaba y hacía milagros y prodigios, hermanos, y sanidades a través de las manos de aquellos hombres. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor añadía que a cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Y ha sido el trabajar el único libro inconcluso, por decir así, hermano, que no se le puso fin, un saludo final, es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu, hermano, no ha terminado. El Espíritu quiere y ha seguido trabajando hasta el día de hoy. ¿Por qué habla del Espíritu? ¿Quién lo trajo a usted al camino? ¿Quién lo trajo a usted a la redención? Dice, hermano, hermana, que el Espíritu Santo hizo algo con nosotros, o tuvo que hacer algo con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tuvo que hacer? Nos redarguyó, y fue lo que hizo en el libro de los Hechos. Redarguyó al mundo de pecado, de justicia ¿y qué? Y de juicio. Por eso cuando Pablo testifica ante Agripa y aquel Festo se espanta, hermano, se espantó. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba hablando no solamente, hermano, no en el nombre del Señor, le estaba hablando del juicio eterno también, no en el nombre del Señor. Y era el Espíritu Santo hablando a Festo, diciéndole y redarguyendo, porque esa es la obra del Espíritu que tuvo que hacer en nosotros. ¿Para qué, hermano? Porque si el Espíritu nos redarguyó de pecado, de justicia y de qué? Y de juicio. Obedecimos, hermano. Mire, el arrepentimiento lleva a la conversión. Si usted no se arrepiente, si usted no se ha arrepentido,
si el hombre no se arrepiente, hermano, podrá haberse bautizado simplemente por temor o miedo. Pero el arrepentimiento lleva ¿a qué? A la conversión, a convertirnos ¿a quién? A Cristo, para que un día podamos manifestar las virtudes de aquel alrededor de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué estoy llamado? ¿A qué está llamado usted como creyente, hermano? A mostrar las virtudes de Cristo en usted. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso dice el texto: los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos de las virtudes del Señor. Amén. Sí. Hermano, podemos habernos bautizado sin arrepentimiento y por lo tanto no estamos convertidos al Señor. Pero gracias a Dios que aquí vemos arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu? Obra en la iglesia, hermano. Ya no redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. El Señor dijo y determinó para su pueblo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y que el Espíritu mismo que nos iba a guiar a toda verdad, y que por causa de la verdad, hermano, habríamos de pasar momentos difíciles, también el Espíritu el que habría de consolar, hermano, la vida de los creyentes. Amén. Amén, hermano, hermano. Ahora, Israel está en su tierra y la iglesia, hermano, puedo decirle, debe vivir bajo la constante lluvia del Espíritu, del mover del Espíritu. A Israel se le dio una lluvia temprana. ¿Por qué temprana? Porque los primeros creyentes fueron ¿qué? Judíos. La iglesia se compuso la mayoría, hermano, de judíos, pero a causa de la persecución y las tribulaciones con que aquella iglesia fue sometida, hermano, entonces los hermanos se atrevieron, hermano. Déjeme decirle, no fueron los apóstoles los que abrieron muchas obras. Si usted ve el libro de Hechos, usted encontrará, hermano, que los que fueron esparcidos, y no eran misioneros, no eran evangelistas, hermano, simplemente eran los creyentes que fueron esparcidos, hermano, y que por donde iban, hermano, hermana, ellos iban comunicando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, la Biblia no dice quién estableció la iglesia en Roma. Pablo fue y la visitó. Pablo quiso llegar a ellos. ¿Pero por qué? Porque ya había cristianos ahí en Roma. ¿Quién llevó el mensaje a los romanos? No fue ni Pablo, no fue ni qué, ni Pedro. Fueron los hermanos esparcidos. Con el nombre del Señor. Con el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos llamados ahora, hermano, que el Espíritu, y dejarnos guiar por el Espíritu, ¿qué? A toda verdad. Y que en la hora difícil sea el mismo Espíritu, ¿qué? El que nos consuele, hermano. El que nos anime, el que nos ¿qué? Aliente. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué está esperando Israel? Si usted nos fijamos aquí, hermano, y pondré mi espíritu en vosotros. Y aquí no está la palabra espíritu en letra minúscula, sino en letra ¿qué? Mayúscula, porque está hablando del espíritu. ¿De quién? Del Señor. ¿Cuándo lo va a hacer? El Señor cuando Nicodemo se acercó al Señor y le preguntó: Señor, sabemos que ha venido por maestro. El Señor le habló del nuevo nacimiento, le habló de nacer de agua y de qué, y del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y Nicodemo, hermano, hermana, pensó de un nacimiento carnal humano, volver el hombre al vientre de su madre y volver a nacer. Y el Señor le dijo: eres maestro en Israel y tú no sabes esto. ¿Y acaso no sabes que lo que ha nacido de la carne, carne es? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos en Israel, hermano? Cuando Israel ha regresado a su tierra, Dios está haciendo una obra que está aquí, que Dios habría de poner su espíritu en ellos y vivirían. Ezequiel 36. Gloria al nombre del Señor. Los sepulcros de Israel fueron las naciones donde fueron llevadas. Verso 19. Les esparcí por las naciones
y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Verso 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Verso 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Y qué se proponía y qué se propuso hacer el Señor? Esparciré sobre vosotros agua, ¿qué? Limpia. ¿Con qué fue limpiado nosotros? ¿Con qué fuimos limpiados? Y os tomaré de la nación, las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Os qué? Os limpiaré. ¿Y cuál es la obra del Espíritu? Verso 26. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y aguardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, ¿qué? Por Dios. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué iba a hacer el Señor cuando reuniera a su pueblo? En primer lugar, lo sacaría de las naciones. Esos huesos secos esparcidos, hermanos, sobre la faz de la tierra, por la palabra de Dios, un día, hermanos, se levantaron. Y se levantaron, hermanos, para formar el pueblo de Dios y volver a la tierra que Dios le dio por heredad. Pero ahí no se completó la obra, hermanos de Dios. Falta la obra del Espíritu en los corazones de Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué está sucediendo, hermano? Porque el número de gentiles que han de ser salvos se está cumpliendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién faltará? Mi casa, su casa o la casa de sus hijos, hermano. Pero el tiempo está cerca. Gloria al nombre del Señor. La iglesia no puede dudar de la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca. Pablo dice que está más cerca. ¿De cuándo? De cuando creímos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué está esperando el Señor? ¿O qué espera el Señor para hacer o terminar o culminar esta obra en Israel? Volvamos, hermano, en el nombre del Señor a Romanos 11, en el poderoso nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Antes de ver eso, vamos a Efesios, hermano. Efesios 3. Gloria a Dios. Verso 2, 3:1 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se da a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelar sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son ¿qué? Coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de ¿qué? Del Evangelio. Aquí nos habla, hermano, de un misterio que estuvo escondido. Ahora volvamos a Romanos 11. Gloria al nombre del Señor. Verso 13. 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de ¿qué? De entre los muertos. ¿Por qué Pablo exclama? ¿Qué será? Con el nombre del Señor, su admisión, porque estaba allá la profecía, dice huesos secos, y huesos secos ¿qué? En extremo, con el nombre del Señor, porque Israel había perdido ¿qué? La esperanza. Pero hermano, su admisión, sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también la masa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son ¿qué, hermano? Son las ramas. ¿Cuáles fueron las primicias de la iglesia? ¿Quiénes fueron las primicias, los primeros en la iglesia? Los judíos. Y si los judíos fueron las primicias en la iglesia, hermano, entonces también la masa ¿qué? Restante lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivio, no te jactes contra la rama. Si te jactas, sabes que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, hermano, entendamos esto. Por su iniquidad, por la iniquidad de Israel, porque a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No le recibieron. Por su iniquidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino ¿qué? Sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad, ¿para qué, hermano? Pues por eso podemos alabar al Señor y debemos alabar al Señor. Si permanecen en esa ¿qué? Bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en crueldad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos, ¿qué, hermano? Injertar. Porque si tú fuiste cortado, que por naturaleza olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado quien, hermano. Los gentiles. La plenitud es el total de ¿qué? Hermano, y cuando esto sucede, verso 26, y luego todo que se haya completado o entrado por la puerta, hermano, de la plenitud de gentiles, todo Israel será ¿qué? Salvo. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuanto yo quite ¿qué? Sus pecados. Amén, hermano. ¿Usted cree que estamos cerca de eso? Amén. Si Israel ya está en su tierra, ¿qué falta en Israel, hermano? Que Dios derrame esa lluvia que tardía, porque las primicias, hermano, fue la primera iglesia compuesta ¿por qué? Por creyentes judíos, y así también los últimos creyentes, hermano, ¿serán quiénes? Los judíos, cuando ellos fueron a ser ¿qué? Injertados en el árbol o en el olivo del cual fueron ¿qué? Desgajados. Gloria al nombre del Señor. ¿Y a quién mide allá en el templo, hermano? Juan con la vara. No solamente es al gentil, sino también a quién? A Israel. También Israel se encuentra ahí, hermano, en ese templo, en ese número, hermano, de los que adoran a Dios, hermano, hermana.
Gloria al nombre del Señor, porque entonces el Señor también ya los habrá hecho pasar por la vara para apartar al rebelde. Amén, hermano. Y para hacer que su pueblo Israel ande ¿qué? En sus caminos. Pregúntese, hermano, hermana, ¿qué tiempo nos ha tocado vivir a nosotros? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tiempo le ha tocado a usted? Nos ha tocado, hermano, el que nos esforcemos, hermano, y miremos que no caigamos. Amén, hermano, hermana. Amén. Que nos mantengamos ¿qué? Firmes. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor viene. Amén. Gloria a Amén. Dios. Por eso, hermano, hoy tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras casas y como iglesia. Aquí el Señor nos está invitando, hermano, a lo que te viniera a hacer con tu mano, hazlo. Porque después, hermano, ya no lo podremos hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quisieron entrar al arca de Noé, hermano, cuando la puerta se cerró? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos se juntarían a la puerta ahí, hermano? Y solo la rasguñarían, hermano, porque ni Noé cerró la puerta. El que cerró la puerta, hermano, ¿quién fue? El Señor, el que mandó construir esa arca. Así que, hermano, la palabra nos incita a esto, hermano. El Señor viene, el Señor está cerca. Sí, La amén. plenitud de los gentiles, hermano, está por qué completarse. Y entienda esto: los gentiles oyeron la ciudad por 41 meses, la mitad de un tiempo, o la mitad de la era del Señor para acá, hermano. Ellos la poseyeron, ellos tomaron posesión de la ciudad hasta que el Señor hizo volver a su pueblo a su tierra y les volvió a dar a Jerusalén como su capital, como su ciudad. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Podemos bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Digo que Gloria a esta palabra, Dios. hermano, debería quitar nuestra apatía, hermano, de las cosas que sentimos por las cosas del Señor. A veces hasta decir que no tengo ánimo, pero en el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice, cuando estas cosas levantar, ¿qué cosas? Vuestras cabezas. Debe animarnos el saber que el Señor viene, hermano. Amén. Amén, hermano. Pablo tenía esa esperanza, sí, porque las glorias venideras no son comparables en nada a lo que estamos padeciendo, sufriendo. Gloria al nombre del Señor. Sus padecimientos le esperaban un eterno peso de ¿qué? De gloria. Amén. Así lo que pasa, hermano, el creyente, por lo que pasa, hermano, no es de compararse con lo que hemos de recibir. Amén, hermano. Amén. Es que piense esto. ¿Cuántos gentiles faltarán? ¿Faltan nuestros hijos o no? Amén. Pero ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos doblando suficiente rodilla, y más que la rodilla, clamar por ellos. El ver que los hijos, más que entrar a la puerta, se van perdiendo, hermano, se alejan de las cosas del Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que el esposo, la esposa, en vez de caminar, se detiene, se acuesta, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y está escrito, hermano. Lo fue salvo y la mujer se perdió. Pero no era llamada a ser salva. No fueron sus hijas de esa familia a ser salvos. Unos ni siquiera salieron, los yernos. Y la mujer volvió atrás. Porque es el camino, hermano. Es la enseñanza de la salvación. Muchos avanzan, otros ni siquiera entran, y otros que, hermano, se quedan a medio camino. Cuando Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y si Dios quiere que todos sean salvos, Él no quiere que ninguno que se pierda. Y por eso dice Pedro, que no es que el Señor se llega tardando, sino es paciente para con quién, para con todos nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Aunque el hombre lo tenga por tardanza, el Señor es paciente.
A la paciencia de Dios el hombre le llama ¿qué? Tardanza. Gloria al nombre del Señor. A la tardanza el hombre le dice como que nunca volverá. Pero la paciencia de los creyentes nos lleva a ¿qué? A esperar. Así como Él es paciente, a nosotros esperar con paciencia su venida. Amén, hermano, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Vamos a Dios. despedir esta noche, hermano, en el nombre del Señor. Y cuando veo estos climas, hermano, el pueblo de Israel le sucedió esa tragedia. Cuando iban a ser esparcidos, y que rueguen porque su ira no sea en invierno, ni que estén embarazadas las mujeres. ¿Por qué? Porque sería un tiempo muy difícil para Israel, hermano. Amén. Huir, salir de la ciudad en la sed y el tiempo de invierno. Y la mujer encinta, hermano, corre. Pero el Señor no lo advirtió, ¿verdad? El Señor le advierte a su pueblo. Es más, hermano, el Señor dijo que el Señor no hará nada sin que no lo sepa, no lo dé a conocer. ¿A quiénes? A sus profetas. Adoramos al Señor. Te adoramos, Señor, esta noche. Te damos gracias. Para mí es un privilegio estar aquí. Porque podría pensar dónde estaría yo, Señor. ¿Dónde estaría en esta hora?